lo que nos plantea Kessler en el libro, ¿no? Controversias sobre desigualdad Argentina 2003-2013. Si bien ya pasaron unos cuantos años, tiene un montón de elementos que nos permiten este texto, que es un texto largo, pero no es un texto difícil, tiene un montón de elementos que nos permiten realizar una mirada crítica sobre la calidad de vida, las condiciones de vida de la población para hacer un análisis. No sé si hay algún comentario o pregunta que quieran hacer, pueden hacerlo, si no yo empiezo con las cosas que quería comentarles antes de que veamos lo que dice Kessler en principio. No hay. Bueno. No, yo tengo una duda. Sí, sí, Francisco. Soy del grupo 12, me olvidé de poner el grupo 12, perdón. No, sí, Pero tenés quería puesto tu primero, mi legajo, segundo sí. y tu legajo, sí, ¿no? Y imagínense Porque que no me voy a acordar por legajo, sí. quería preguntar sobre el coeficiente de Gini, ¿viste? Justamente, ¿Cómo es que... No, pero yo quería saber algo puntual que no lo pude ver cómo era. ¿Cómo hacían la encuesta o si hacían algunas preguntas? O sea, ¿viste? Entre dos personas random de cada población, de una población, no, digo. no, Pero no, el Gini se toma a partir de la encuesta permanente de hogares, en principio. y cómo, claro, y hay alguna pregunta específica en esa, ¿Cuánto gana en la tu cuestión. persona? Ah, claro, lo salarial solamente. No los asalariados. La encuesta permanente de hogares, No, salarial, o sea, del ingreso sería nomás. no, el salario es un tipo de ingreso. Yo puedo vivir de renta, puedo vivir de intereses del capital, puedo Ah, vivir de bueno, sí, una sí. pensión del exterior, o una jubilación argentina, y no es salario. Claro, bueno, sí, sí, te quise decir Ingreso. ingreso, claro. ¿Mm? Sí, efectivamente, el Gini se calcula por el ingreso. Yo justamente quiero compartir con ustedes varias cosas, quiero decirles. Quiero mostrarles cuáles son las fuentes de los datos habitualmente, por un lado, que no me acuerdo si lo tengo acá y si no lo digo, lo escribo, lo que fuera, y por otro lado, mostrarles el Gini porque había gente que no no se acordaba, ¿recuerdan? Entonces, esperen que voy. Uy. Acá tenemos, ¿se ve la curva de Lorenz? Esperen que, a ver si lo puedo poner un poquitín más grande, bueno, no sé cómo. Bueno, Se ve bien, profe. bueno, bárbaro. Esta curva roja, que es una recta, es la curva de Lorenz. La curva de Lorenz es una relación entre el ingreso y los quintiles de población. Quintil de población es la población total dividida en 5 grupos, ¿no es cierto? El primer grupo 20%, el segundo grupo del otro 20%, tercero, cuarto y quinto. Entonces, el primer quintil es los que ganan menos, el segundo quintil, el que ganan más, tercero, cuarto y quinto. Si fuéramos un país equitativo o una población X analizada equitativamente, analizada, el 20% de la población, sí está bien, percibiría el 20% del ingreso. El 40% de la población percibiría el 40% del ingreso, el 60% de la población percibiría el 60% del ingreso y así hasta llegar al 100%. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que se mide en función del ingreso, de la distribución del ingreso per cápita, que se toma de las encuestas de hogares, porque los censos no preguntan ingreso. Censo es preguntarle a toda la población, ¿no es cierto? Eso es el equivalente de censo. El censo, que es una obligación ciudadana, no pregunta ingreso. Uno puede tener algunas preguntas que se llaman proxy, aproximadas del ingreso, relacionadas con el lugar donde vive, la formación de los adultos de la casa, lo que se llama años de escolaridad, o sea, cuántos años, o clima educativo, cuántos años promedio tienen los miembros mayores de 18 años del hogar,
lugar de residencia, tenencia de algunos bienes, como por ejemplo, en su momento en el censo de 2001 se preguntaba si las personas, si los hogares tenían freezer separado de la heladera, porque era un indicador de un estatus superior, o computadora en ese momento. Hoy no tiene sentido, todo el mundo tiene algo, pero, o celular, que tampoco hoy en día tiene sentido. Entonces, bueno, todo el tiempo se buscan variables que aproximen a un nivel socioeconómico. No es lo mismo tener un auto 0 kilómetro de alta gama que tener un auto 0 kilómetro que es un auto, no sé, de baja gama, media gama. Claro, de media gama, de baja gama, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tener auto es un indicador y de acuerdo, además, por los gastos y todo lo que significa. Además del, bueno, entonces voy a volver con Gini y después seguimos. Esta es la roja es la curva de Lorenz. Estos que vemos acá son los que se llaman, también son curva de Lorenz, pero están marcando una inequidad en la distribución del ingreso. Veamos la curva 3. La curva 3, ¿qué me está diciendo? Que el 30% de la población se apropia solamente del 20% del ingreso y que el 40% de la población, perdón, el 50% de la población, no, estoy diciendo mal, esto es el 60% de la población, era de 20, se apropia del 20% del ingreso. El 80% de la población se apropia del 40% del ingreso. Y hay un grupo muy reducido de la población, que sería el último 20%, que se está apropiando prácticamente la diferencia, o sea, del 60% del ingreso. El coeficiente de Gini es el que establece esta diferencia entre la curva de Lorenz ideal y esta curva, la curva real. Cuanto más se acerca a cero, el país es más equitativo, o la población. Cuanto más se acerca a 1, que sería aquí, es más inequitativo. Nosotros en Argentina tenemos un 0,40 y pico, que mejoró un 47, 46, depende, que mejoró un poquitito en esta década, en la década hasta el 2015, y después se empeoró de vuelta, pero nunca llegó a tener los niveles de equidad que tenía antes de la década del 70, o en la década del 70 antes de la dictadura. Entonces, lo que se observa en el mundo es una inequidad en la distribución de los ingresos, y esto se refleja en un Gini que se acerca más a 1 que a 0. Otra manera de medir la inequidad, y que está relacionada, por supuesto, con el Gini, es cuántas veces supera el ingreso más alto al ingreso más bajo. En los países nórdicos, los países que llevaron adelante las políticas del estado de bienestar, ¿se entendió esto de Gini? ¿Estamos? ¿Pregunta algo? Sí, sí. Bueno, en los países nórdicos, me refiero a Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, aunque Finlandia fue el país que hizo una reforma neoliberal más temprana, en el apogeo del estado de bienestar, es decir, hasta, diría, en esos países, hasta los 80 bastante entrados, la diferenciación entre el que menos ganaba en la población y el que más ganaba era 5 veces, a lo sumo, 4 a 5 veces. Hoy en nuestros países, América Latina es el continente más desigual del mundo. No porque sea el más pobre, sino porque hay una inequidad en la distribución del ingreso. De hecho, en Centroamérica, por ejemplo, hay mucha mayor pobreza, pero no hay ricos tan ricos que se apropian de una parte tan importante del ingreso. Entonces, Brasil y Chile son los países más inequitativos, porque tiene una distribución de ingreso muy desigual. Chile mejoró algo post-dictadura, pero más o menos. Igual esto lo buscan, esto va variando, pero digo, estas son las grandes tendencias que se dan. Esta inequidad en la distribución del ingreso es
un indicador sintético, en el sentido que paralelamente a la inequidad en la distribución del ingreso, también hay inequidad en la distribución de los servicios. Esto significa salud pública mala o no existente, educación pública mala o inexistente, y todo lo que vemos que va, que supone también una distribución más equitativa de la riqueza que produce un país. Uruguay era uno de los países más equitativos y seguramente debe serlo. Digo, tendría que revisar las cifras, no las revisé para la clase de hoy, pero también a partir de la crisis del 2002, sobre todo, sufrió un empeoramiento, un aumento de la inequidad en la distribución del ingreso. Democracia y equidad en la distribución del ingreso van de la mano. Cuanto más inequitativo es un país, menos funcionan los mecanismos democráticos de gobierno. Porque si las personas tienen bajos ingresos, no tienen trabajo, no tienen salud, no tienen educación, seguramente su participación en la vida democrática se verá altamente afectada. Así que digo, no es un tema de ingreso, el tema del ingreso tiene impacto en distintas áreas de la vida ciudadana. Bien, si no hay preguntas, a ver, veo acá en el chat si hay algo más, no hay nada más. Quiero hacer algunas aclaraciones respecto de lo que vamos viendo. Déjenme ver que lo busco. Porque, a ver. No, hay cosas que ya vimos de Castella, así que no, tengo acá todo junto. Algunas definiciones para retomar qué es Ley de Virgilio, para que quede claro, pero que lo pongo más grande. Ya lo vimos esto la clase pasada, pero retomo la idea de calidad de vida, ¿no? La calidad de vida tiene que ver con una percepción que tienen las personas en el contexto del país y de la cultura, ¿no es cierto? Y de los sistemas de valores respecto de sus expectativas, respecto de lo que se espera de su vida, digamos, de la demanda inclusive de bienes y servicios que se supone que tienen que tener. Tiene una dimensión objetiva que son los servicios y bienes que existen para que la apropiación se apropie de ellos. En Argentina, la salud, más allá de las grandes dificultades que tenemos, bueno, hoy en día vemos el rol importante de la salud pública, ¿no es cierto? Porque en Argentina el hospital público, en principio, más allá de tener que hacer una cola para conseguir que a uno lo atiendan y demás, que es absolutamente imperfecto, cualquier persona de la población tiene acceso a la salud. Probablemente tenga que esperar y demás, pero tiene acceso a la salud. En otros países esto no existe. Lo mismo el acceso a la educación pública, que se vio notablemente disminuido en los últimos años, pero como yo les decía, esto hizo la gran diferencia de desarrollo de la Argentina y del Uruguay respecto del resto de los países de la región. Entonces, y la dimensión no subjetiva es en función de lo que las personas individualmente esperamos, deseamos que sea, que se nos brinde, ¿no es cierto? Un indicador de calidad de vida, por ejemplo, en Suecia, es la cantidad de días. Hay un libro que lo tengo en el otro lado, de Nussbaum y Amartya Sen. Amartya Sen fue ganador de un premio Nobel, que se llama justamente Martha Nussbaum y Amartya Sen. Voy a escribir Amartya Sen por si a alguno se le ocurre mirar algo. Déjenme ver. ¿Por qué no puedo escribir? Me gustaría saber. Acá. Amartya Sen, economista indio, el premio Nobel, y la otra es Martha Nussbaum. No me acuerdo si tiene otra N más por ahí.
pero bueno, para el caso, me parece que tiene 2 N y no 2 S. Bueno, yo les decía que hay un libro donde se ve cómo se mide la calidad de vida en distintos países, de Amartya Sen y Martha Nussbaum, donde se ve que, por ejemplo, un indicador de calidad de vida para los suecos es la cantidad de días, no con pandemia, por supuesto, la cantidad de días que una persona pasa fuera de su hogar, no por razones laborales, sino por razones de esparcimiento. O sea, se considera el derecho de las personas a tener vacaciones, pero no en su casa, sino fuera de su casa. Bueno, estos indicadores son impensados para el total de la población de nuestros países. Quizá para un sector podrá ser, pero no para el total de la población. O sea, tiene mucho que ver con el desarrollo, nivel de desarrollo del país. Déjenme ver que quiero mostrarles. No voy a mostrar todo ahora, pero quería mostrar. Entonces, lo que se ve en general en nuestros continentes es un aumento de la extensión de la pobreza, un aumento de la intensidad, es decir, hay gente más pobre en el sentido que sus condiciones son peores que en otros momentos de la historia, y hay una regresividad distributiva, es decir, en general el Gini fue aumentando, o sea, la curva de Lorenz se fue haciendo cada vez más panzona y el Gini fue aumentando. Voy a hacer una aclaración también sobre cómo se mide la pobreza, porque ustedes lo tienen en el texto de Kessler, pero no sé qué tanto vieron. ¿Vieron en economía medición por LP y medición por NBI en macro? Yo sí, profe. Vos, a ver, déjame ver, no sé quién sos. ¿Francisco? Sí, sí. ¿Y quién más, digamos? ¿Conocen? Bueno, ¿Puedo decir lo del IPC y todas esas cosas? decime cómo se calcula, contanos cómo se calcula la línea, Francisco. De lo que sabés, y yo complemento, digo, así no hablo yo solo todo el tiempo. La tuve, profe, la tuve el año pasado y la verdad no me la acuerdo bien así como para decírtelo, tendría Bueno, que leer. lo digo yo, está bien. Esto se lo tiene que acordar para siempre jamás, gente, porque ustedes se supone que están leyendo el diario o escuchan la tele. Me acuerdo también que había dos métodos, el Average, el Pash, también algo así, que también medía la canasta básica y a partir de ahí, Sí, dependiendo, sí. bueno, me lo Bueno, acuerdo, pero más o no es menos. que me lo puedas, claro, no te lo puedo decir así de una, Bueno, ¿no? está. A ver, ¿No Aden, es que eso, no es eso de que se realiza una canasta básica de alimentos y de bienes eh, y digamos, se les da un valor a esa canasta y quienes están por debajo con sus ingresos, ¿no? Quienes tienen menores ingresos de esa canasta están bajo la línea de la pobreza y quienes están por encima, bueno, no. exactamente. Lo de la Entonces, canasta básica, pero también ahora me acuerdo ahora también me acuerdo que era o sea, también se hacía en los censos, también se medía la pobreza, haciendo las por preguntas NBI. de, eh, Ahora les sí, explico. eso, las Por necesidades básicas. NBI, por necesidades básicas insatisfechas. Entonces, volvemos para el resto que no se acuerda o no lo sabemos bien. Pero bueno, alguna idea tienen. La línea de pobreza, lo que se llama método indirecto, es así. De acuerdo a 3 condiciones, a ver, déjenme ver si lo tengo después porque no me acuerdo cómo hice, acá está. Esperen, vuelvo para atrás, No me acuerdo cómo sigue, porque a veces hago las filminas, después las saco, las pongo y me olvido. Se calcula una canasta básica de alimentos. ¿Cómo se calcula la canasta básica de alimentos? Lo primero que debo decir es que la pobreza se calcula por hogar, no por individuo, que eso es un error conceptual grande. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula que cada miembro del hogar necesita una cantidad de calorías diarias para vivir hasta el día siguiente, con algún tipo también de característica de los nutrientes que necesita para vivir hasta el día siguiente. Se considera que un adulto varón entre 30 y 59 años es 1, o sea, necesita 1 para vivir, digamos. Y a partir de este 1, este entero,
se calculan el porcentaje de calorías que necesitan las otras personas. Por ejemplo, si uno es un bebé, varón o mujer, menor de 9 meses o de 1 año, es 0,60 de este 1. Si uno es una mujer mayor de 60, es 0,64. Si es un varón mayor de 60, es 0,82 respecto de este 1. Y si es un adolescente, que es un Pac-Man, varón, por ejemplo, es más que 1, es 1,25, porque necesita más calorías en función de su metabolismo. Entonces, se suman todos estos coeficientes de acuerdo a las características del hogar. Por eso, en las estadísticas, ustedes habitualmente ven cuando dicen un hogar necesita 60.000 pesos para no ser pobre, ¿qué está diciendo? Que es un hogar tipo conformado por un varón entre 30 y 59 años, una mujer entre 30 y 59 años y 2 niños en edad escolar. Entonces, se suman los coeficientes de todos ellos, se calcula cuánta alimentación, cuántas calorías necesitan para todo el mes, y en función de eso se calculan los alimentos para cubrir estas calorías, en función de, lo hacen esto los nutricionistas, ¿no? En función de ciertas premisas de calidad de alimentación también, y esta canasta alimentaria se evalúa en pesos y constituye lo que se llama la canasta alimentaria. Las personas los hogares, que no alcanzan a cubrir esta canasta alimentaria, se denominan, son los hogares indigentes, es decir, su ingreso es menor al valor de la canasta alimentaria. Esta canasta alimentaria, con los mismos coeficientes, se le agrega un coeficiente, que es y ahora le damos la palabra a Francisco. Este coeficiente, que se llama coeficiente de Engel, es un coeficiente que se calcula, ahora les digo cómo, y que multiplica la canasta alimentaria por, este coeficiente es un coeficiente estándar que da cuenta de los otros bienes que se necesitan para vivir, es decir, transporte, alquiler, vestimenta, gastos de educación, gastos de esparcimiento. Y esta canasta total, que se denomina total, se valoriza, digamos, en los bienes se les da el valor de mercado, y esto es lo que se llama entonces la línea de pobreza. Esta canasta total valorizada constituye la línea de pobreza. Los hogares que perciben menos que esta canasta total, que este monto de la línea de pobreza, son hogares pobres por ingresos. Entonces, en línea de indigencia, la línea relacionada con la valoración de los alimentos, de la canasta básica alimentaria, línea de pobreza, la valorada para la canasta total. Sí, Francisco. No, eso te iba a decir, que vos dijiste que si estaba por abajo de la línea de pobreza era indigente o algo así, le dijiste con otras palabras, y yo te iba a preguntar si No, indigencia y debajo de la pobreza línea de no pobreza, era distinto. No, debajo de la línea de pobreza es pobre por ingreso. Debajo de la línea de indigencia, es decir, que no alcanza la canasta alimentaria, es pobre, es indigente. Pobre porque no alcanza a cubrir los alimentos. Claro, sí, eso te iba a decir, o sea, porque te había entendido un cacho más seguramente yo, entonces, bueno, te iba a preguntar. Puede ser que me equivoqué, no. Ahora, ¿cómo se calcula esta canasta total? Y he aquí una de las fuertes críticas que se le hacen a esta metodología. La canasta total se calcula a partir de una encuesta que se hace cada 10 años también, que es la ENGO. Esperen que lo anoto en el chat. La encuesta ENGO. Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Perdón. De encuesta nacional. La P no va, hice el lío, esperen. La pongo de vuelta. ENGO. Ay, no me deje escribir. ENGO. Ahí va. La ENGO. La Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Esta encuesta se hace cada 10 años, se paga a los hogares para que la hagan, porque es súper compleja,
porque supone que se mide, se anota el consumo diario, el semanal, el mensual y el anual. No sé, por ejemplo, uno no compra una heladera todos los días, tampoco la compra una vez por año, ¿no? Pero seguramente, no sé, renueve el televisor, el microondas o la cocina, no sé. Entonces, en función de un cálculo estandarizado de los consumos de los hogares, se calcula, a partir de la ENGO, que se hace cada 10 años, se calcula la canasta básica estandarizada. Con respecto de esto, también debo decir que los consumos de las personas van variando, por eso es necesario esto, porque hace 10 años, por ejemplo, el acceso al celular no tenía la masividad de hoy. Hoy no hay nadie prácticamente que no tenga un teléfono celular, aunque sea un teléfono muy básico. Pongo otro ejemplo, hace 30 o 20 años el consumo, por ejemplo, en tabaco era mucho mayor de lo que es ahora, porque mucha gente dejó de fumar por las campañas que hubo al respecto. Hace 30, 40 años, por ejemplo, los pañales descartables no existían y después nadie usaba pañales descartables, todo el mundo usaba pañales descartables. Hoy en día hay gente que vuelve a usar pañales lavables por una cuestión de cuidado medioambiental. Entonces digo, bueno, todos estos consumos, ni hablar de un abono de internet, ¿no es cierto? Pensar hace 20 años un abono de internet cuando, digamos, era impensado. O de la televisión por cable, que fue variando, quizás hace 20 años se gastaba en ir a un videoclub y hoy tenemos la televisión por cable. Bueno, todos estos consumos se van modificando. Inclusive se van modificando cosas tan básicas como el consumo alimentario. En Argentina hubo una disminución enorme del consumo de carne, no solamente por los costos, sino también por unas cuestiones de educación para la salud, por ejemplo. Ahora gastamos mucho en alcohol y en esas cosas y en barbijos. Bueno, a esto me estoy refiriendo. Bien, entonces esto es la línea de pobreza. Las críticas fundamentales que se hace a la línea de pobreza es que la canasta no alimentaria tiene una composición bastante arbitraria, porque hay un fuerte sesgo sobre la proporción que consume cada uno en función de este coeficiente alimentario que establecen los nutricionistas, cuando en realidad intervienen otros factores. Si soy una persona enferma, seguramente gastaré mucho más en medicamentos, o estoy en la última etapa de mi vida, a cualquier edad, teniendo 5, 10, 15 o 105 años, el último año de mi vida es el año, salvo que me piso un tren y me morí en el momento, en que se gasta más, el gasto en salud es mayor, con lo cual estas cosas no se saben mucho a partir de esta composición de la canasta no alimentaria. Si soy inquilino no lo soy, de hecho se calcula la pobreza de las dos maneras, la canasta básica incorporando, la canasta total, incorporando alquileres o no. El supuesto de que los consumidores son eficientes optimizadores, en el sentido de que van a buscar el precio más barato, cosa que sabemos que no es cierto, vamos al chino de la esquina a las 11 de la noche del sábado porque queremos tomar una cerveza, y el chino en una de esas te la cobra el doble, no sé si la cerveza, pero el queso seguramente sí. La utilización del ingreso corriente en lugar del ingreso permanente, es decir, que solamente se pregunta en los hogares el ingreso monetario, pero puede ser que el hogar esté recibiendo una bolsa complementaria de alimentos, por ejemplo, o reciba una ayuda, no sé, mi hija me regala la ropa, por ejemplo, o mi nieto me regala la ropa. No se toma en cuenta, o mi hermana me regala su ropa, me da la ropa para los chicos, no gastamos en ropa, porque tiene hijos con un año de diferencia de los míos. No se toma en cuenta la composición diferencial de la canasta básica según la composición del hogar. Y esto era un poco lo que yo les estaba diciendo, que según cómo se compone el hogar, una persona grande, por ejemplo, gasta más en transporte, porque si no puede tomar un colectivo, porque tienen chasis de camión, cuando en épocas normales, ¿no? De pronto tienen que tomar un remis. En cambio, una persona en edad escolar gasta más en gastos relacionados con la educación. Por otro lado, el método NBI, el método de necesidades básicas y satisfechas,
Permite evaluar la dimensión estructural y de largo plazo de la pobreza. Está fundamentalmente vinculado a condiciones sanitarias y habitacionales. La primera vez que se mide la pobreza, yo dije el año pasado, en la clase del lunes, se midió en la década del 80, a partir de los datos del censo del 80, más precisamente en el año 84 se hizo la primera publicación. Y se tomaron datos censales, con lo cual las variables que se seleccionaron son variables que están presentes en el censo. ¿Alguien se acuerda, sabe, conoce qué cosas se preguntan en un censo? Ponerle los baños, si tener la capacidad de, poner si son 5 personas, que no tener una sola pieza, cosas así, ¿o no? Sí, perfecto. Creo que es tipo cuántas habitaciones hay en tu casa sin contar cocina ni baño o algo así. Esa es una, perfecto. Si tenés pisos o si tenés un piso de tierra, digamos. No sé si me explico. Está perfecto, es así. No sé. Las edades. Se preguntan a todos, ¿no? Muy bien, Alejandra. Se preguntan las edades de sexo y edad, pero vieron que cambió. Ya ves, sexo, género percibido, no es lo que está anotado en el DNI, sino lo que la persona declara. El censista no pregunta el DNI, pero ya en el censo 2010 se preguntaba percepción de género y no el sexo que está en el DNI. Esto fue un cambio grande respecto de esto. A ver, tengo que admitir a alguien. Se pregunta composición del hogar, edad y sexo de las personas. Se pregunta nivel educativo. Se preguntan aspectos relacionados con las condiciones estructurales del hogar. Esto significa si tiene agua corriente, si no tiene agua corriente, si tiene bomba, si es bomba eléctrica, bomba, digamos, eléctrica, con motor eléctrico o una bomba manual, o si se saca agua, como he visto, del arroyo, del charco, de donde sea, ¿no? He visto en Chaco tomar el agua donde se bañan los chanchos, donde se tira, donde se lava la ropa, se toma esa misma agua, ¿no? Bueno, las personas tienen muchas enfermedades producto del agua contaminada, por supuesto. O sea, lo mejor es agua de red, ¿no es cierto?, que tiene todos los controles. Lo peor es agua de charco, digo. Lo mismo en lo que decía Francisco respecto del... Francisco, ¿vos querés decir algo más o la mano estaba de antes? No, no. No, quedó la mano tenía ahí. que bajar, perdón, no sabía. No, no es nada, no, digo, capaz que como yo no los veo, porque estoy viendo la filmina, los veo de a poco, veo a algunos Ahí la nomás. bajé, no sabía que había que bajarla. No, está bien, yo tampoco, yo te veo y pregunto. El otro tema es lo que se llama el tratamiento de excretas. Si tengo en el fondo del terreno una letrina, es una cosa, ¿no es cierto? Un pozo donde ahí vamos. Lo ideal es tener baño con inodoro con descarga de agua, es decir, con cadena o con botón. En el medio uno puede encontrar un baño con inodoro, me ha pasado, voy a una casa, un chalecito muy lindo, a hacer unas entrevistas, y me encuentro que solamente una canilla, esa canilla está en la cocina, entonces las personas llevan el agua con el balde, que hay baño, hay inodoro, pero no hay agua corriente en el baño. Entonces llevan un balde para higienizar el inodoro. Bueno, esto se pregunta en el censo. En el censo también pregunta, como bien dijo Alejandra, cuántas habitaciones menos baño y cocina tiene el hogar, y se hace una relación entre la cantidad de personas que viven en el hogar y la cantidad de habitaciones. También se pregunta, dije, nivel educativo de los miembros del hogar, materiales con los cuales se hace el hogar. No es lo mismo un techo de chapa en una casa nueva, en un barrio privado,
que un techo de chapa en una casilla hecha de chapa y cartón, ¿no es cierto? Se establecen criterios para los materiales de la vivienda, cuando la vivienda no tiene materiales aptos, digamos, o sí los tiene. Y también se pregunta sobre las condiciones laborales de las personas que están, si están ocupadas, desocupadas, o si son activas o están inactivas, y dentro de la... y también se pregunta para los ocupados, qué tipo de... se pregunta siempre respecto de la semana anterior del censo, si estaban ocupados, cuántas horas, si tenían beneficios sociales y demás. Después se pregunta también trabajo. Se pregunta Rami sector, es la única pregunta en el censo que no está previamente determinada. No es que el censista marca un casillerito, sino que está abierta para descubrir nuevas ocupaciones. Entonces, se pregunta en qué trabaja usted, soy tractorista, manejo un tractor. Entonces, el censista nota, manejo un tractor. O trabajo en un call center, bueno, soy recepcionista de un call center. Y eso después se trabaja para armar categorías. Profe, igual, sí. Digamos, en los censos la gente puede decir cualquier cosa, puede mentir, digamos. Yo puedo decir que, no sé, trabajo menos horas de las que trabajo, o que tengo un nivel educativo que no tengo. Por eso no sé cuán útiles en cierto sentido pueden llegar a ser en los censos. Está bien que se supone que no todos van a mentir, digamos, ¿no? Pero se puede. Sin dudas, Alejandra, se puede mentir. El censo es un deber ciudadano, Tal vez. Del censista y del que responde el censo. Generalmente se pregunta al jefe del hogar, que puede ser cualquiera, porque jefe no es el que grita ni el que grita más o el que gana más o nada. Alguien del hogar dice, bueno, yo soy o estoy yo. Sí, se puede mentir, pero se puede mentir en cualquier encuesta también. Claro, pero no en sentido de mentir o sea, tal vez, no sé, les da vergüenza, qué sé yo, las condiciones en las que vive o lo que sea. Las condiciones en las que vive las ve el censista, ni siquiera lo pregunta. Pero Salvo, no sé si, no es que el censista anota lo que le dicen y no lo que él ve. Bueno, sí, pero ve la casilla, por ejemplo. Pero ¿y si ve la casilla y la persona le dice, no le sé, pregunta eso. Eso no se pregunta. Lo que ve el censista no se pregunta. ¿Para qué mentirías, no? Nicolás, sí. Claro, La no tiene verdad, sentido mentir, profe, porque además le está dando una respuesta al gobierno y si todos mentirían estarían todos bien y el gobierno pensaría que estaría bien y se perjudicarían todo el mundo al final, al fin y al cabo. a ver, O sea, el objetivo no tendría sentido. Igual seguramente gente lo hace, pero bueno, hay Bueno, gente esto se calcula, digo, estadísticamente hay algunas cosas que se pueden ver porque se ven las variaciones intercensales, la gente que procesa los censos en los institutos de estadísticas de las provincias y luego en el INDEC, que es un sistema federal. El INDEC no hace el censo, lo hacen los operativos, lo hacen los institutos de estadísticas provinciales. El INDEC elabora normativa, formas para capacitar a los censistas y demás. Es una carga pública el censo. La realidad es que habrá gente que miente, pero en general hay mucho trabajo de sociólogos y economistas sobre la forma de censar y sobre los controles de los censos. Y hay reuniones, me ha tocado participar en reuniones continentales respecto de cómo mejorar los censos y las encuestas de hogares en general. Hay mucho estudio al respecto. Que algunas personas mientan es posible, pero también sabemos que en las encuestas de hogares donde se pregunta ingresos, hasta
el que se encuentra en la peor situación miente, es decir, establece, subdeclara, por las dudas a ver si recibe algo. Pero esto se sabe y se trabaja sobre esto. El censo no es una política de gobierno, el censo es una política de Estado, porque durante esos 10 años yo me voy a manejar para cualquier trabajo, para generar cualquier muestra, para cualquier trabajo de indagación. Esto es un trabajo de un estudio sobre marketing, un estudio sobre la salud de la población. La base siempre va a ser el dato censal para calcular muestras. Fíjense ustedes lo importante que es un censo. Nosotros, los países latinoamericanos, tenemos muchas preguntas, les conté unas cuantas, son varias hojas. Hay un censo básico y una cédula censal ampliada, donde a la población, a un porcentaje, a una muestra de la población se le preguntan más cosas todavía. Pero de cualquier manera, aunque sea la célula básica, nosotros preguntamos mucho. ¿Por qué? Porque tenemos muy malos registros continuos en nuestros distintos organismos. Por ejemplo, los relacionados con ocupación o desocupación. Entonces el censo, en el momento que se pregunta, sirve para ver realmente, porque como no se le pregunta a nadie si es trabajo formal, si es informal, ni cuánto gana, en general la gente dice si está trabajando o no está trabajando. Entonces, o si no trabaja pero está buscando trabajo. Entonces, esto ayuda es una base para luego pensar o calcular otras cosas. Los países desarrollados tienen dos preguntas en general. Japón, Estados Unidos, dos preguntas. ¿Cuántas personas viven en el hogar? Y ¿cuántos hogares hay en esta vivienda? ¿Cómo es esto, profe? ¿Cuántos hogares en esta vivienda? Hogar significa la personas que comparten presupuesto. Yo puede ser que viva en la misma vivienda con mis padres, pero yo tengo, no sé, un marido y 2 hijos, y mis padres viven, no sé, en la pieza del fondo, pero no compartimos presupuesto. Ellos hacen sus compras de comida, tienen su propia heladera, pagan sus gastos. En cambio, si no compartimos presupuesto, es un solo hogar en una vivienda. Si compartimos presupuesto, un solo hogar en la vivienda. Si no compartimos, son 2 hogares en una vivienda. Entonces, nosotros preguntamos más cosas porque necesitamos saber más cosas. Voy a ir cerrando esto porque no era la idea, pero digo, si no, no entienden de qué están hablando, ¿no? Entonces, NBI, que sale a partir de datos censales, mide, los indicadores de NBI son 5 en Argentina. Son absolutamente arbitrarios, podrían haber otros. Vivienda inconveniente, tema de materiales de la vivienda, inadecuados. Hay una tipología, rancho, vivienda, digamos, espacio no preparado para vivienda, no sé, vivo en un galpón, pero no tengo baño, no tengo nada. Condiciones sanitarias relacionadas tanto con el tratamiento de las excretas, el tema del baño, como por el acceso a agua potable. Hacinamiento, más de 3 personas por cuarto que no sean baño y cocina. Igual esto no se pregunta en departamentos. No se calcula en departamentos si es un problema. O sea, hay un montón de letra chica en todo esto. Asistencia escolar. Niños y adolescentes en edad escolar obligatoria que no asisten en el hogar y que no asisten a la escuela. Y capacidad de subsistencia, que es un indicador que se aproxima al indicador de pobreza por ingresos, porque mide 2 indicadores juntos. 4 o más personas por miembro ocupado, pero que este miembro ocupado o el jefe del hogar tenga menos de primaria completa. Entonces combina ambos indicadores. Como no se pregunta ingreso, la realidad es que si el jefe del hogar tiene primaria incompleta y no es Maradona o Tevez, es difícil que gane lo suficiente para cubrir a 4 personas.
cubrir la necesidad de 4 personas. Críticas sobre esta medición. La principal crítica es que la cantidad de hogares y de las personas pobres por NBI está muy relacionado con los indicadores. Si yo tomara como indicador la existencia de luz eléctrica, me daría otra cosa, pero tomo las que le dije. Esto igual lo subo, lo que toman son situaciones extremas, si ustedes quieren, de pobreza. En cambio, la línea de pobreza permite identificar situaciones, una diversidad de situaciones. No permite identificar situaciones vinculadas con la disminución del ingreso de los hogares. O sea, tengo una casa, tengo corriente, tengo buenos materiales, no tengo hacinamiento, todos mis hijos van a la escuela, tengo más que primaria completa y entonces puedo sostener a 4 personas, pero estoy desocupado en el momento. Entonces no lo toma. O hace rato o trabajo, me pagan la mitad de lo que me pagaban. Y no toma en cuenta el distinto peso de las carencias de acuerdo a las características del hogar. No es lo mismo tener que acarrear agua de una canilla que está a 2 cuadras si tengo 30 años, si tengo 5 años o si tengo 70 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto significa condiciones distintas. Hay otros métodos. En Europa y en Estados Unidos no se usa, a ver, déjeme ver, bueno, acá esto es muy importante, y después digo lo otro y vamos a Kessler. Fuentes de datos, ténganlo en cuenta, yo esto lo subo, porque les va a servir para el trabajo que vamos a hacer. Los censos son fuentes de datos, los datos censales están en el INDEC, en la página del INDEC. ¿Se acuerdan que el otro día les mostré un boletín del INDEC sobre los nuevos datos de la pobreza, donde se veía pobreza, indigencia y demás, sacados justamente de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que en Argentina se hace solamente en áreas urbanas, mayores de 2.000 habitantes, pero que son que cubren el grueso de la población. Nosotros tenemos muy poca población rural. Hay provincias que hacen las encuestas de hogares urbanos, como la ciudad de Buenos Aires, que tiene una encuesta de hogares urbanos, yo la he procesado en algún momento, que es muy parecida a la encuesta permanente de hogares, que se hace a nivel nacional, como les digo, en las principales ciudades, aglomerados urbanos de todo el país. Y después tenemos la SB, que es la encuesta de condiciones de vida, esta encuesta de condiciones de vida, que mide las condiciones de vida de la población. Lamentablemente se hizo una en el 97, otra en el 2001 y no se volvieron a hacer. Hay estudios especiales que son a nivel nacional y a nivel local. Una es la EANA, la encuesta de actividad de niños, niñas y adolescentes. No se usa trabajo, se usa actividad, porque el trabajo infantil en la Argentina está prohibido. No podemos preguntar por algo que es un delito. Entonces, el Ministerio de Trabajo, que se encarga de esta encuesta, hace la encuesta de actividad, donde se pregunta si los niños y niñas hacen alguna actividad en la vía pública, pidiendo, lavando autos, lavando parabrisas, haciendo malabares, o se ayudan en la casa cuidando hermanitos, la cantidad de horas para que la mamá y el papá salgan a trabajar, la cantidad de horas, o sea, no pregunta si vos haces la cama, ni si lavas los platos o pones la mesa, sino la cantidad de horas, supone una cantidad de horas dedicadas a esto, o a la explotación doméstica, por ejemplo, si mis papás tienen un taller, bueno, entonces un taller familiar o una explotación agropecuaria familiar, ¿cuántas horas dedica el niño o la niña o el adolescente a ayudar a la explotación familiar? La RA, que es el relevamiento anual, que lo hace el Ministerio de Educación en todo el país y da información sobre cantidad de alumnos, cantidad de divisiones, secciones, aulas, de acuerdo a los niveles, ¿no? Toma todos los niveles, inclusive educación terciaria, no toma universidad. Cantidad de docentes, repitentes, sobredad, bueno, muchas cosas
el relevamiento anual educativo, la RA, y las encuestas de riesgo que hace, entre otras, el Ministerio de Salud de la Nación, que hay varias, son súper interesantes, miden riesgo. Por ejemplo, miden lo relacionado con riesgo de accidente vial, el uso de cinturón de seguridad, de que los niños vayan atrás adecuadamente atados, el tabaquismo, la ingesta de sustancias problemáticas, como el caso del alcohol. Pregunta entonces cuántos litros de alcohol tomo por día, el caso de otro tipo de sustancias, ya sea marihuana u otras. Preguntas sobre controles de salud. Digamos, lo que se sabe en Argentina, por ejemplo, es que la gente tiene diagnóstico. Ay, soy hipertenso, ay, tengo colesterol, ay, tengo diabetes, pero resulta que después no hace dieta, no hace ejercicio, bueno, todo esto que sabemos, inclusive después no se hacen los controles. Bueno, estas son algunas, hay más, muchas más, pero digo, acá estas son públicas, las provincias tienen algunas, la provincia de Buenos Aires, inclusive algunos municipios, por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo, muy diferencial entre varones y mujeres, la encuesta de juventud del 2014, donde yo trabajaba con ella, este año no creo, pero para que ustedes vieran algunas cosas, quizás les muestro algo. Las encuestas de calidad de vida de personas mayores, hay una encuesta de discapacidad, encuestas relacionadas con la población migrante del interior del país o migrante de países limítrofes, hay variadas. Bueno, esto por ahora no me interesa. Ya sé que iba a decirles, esto no, por ahora lo dejamos, después cualquier cosa vuelvo. En los países desarrollados, esto iba a decirles, no se mide la pobreza absoluta como la medimos nosotros en función de una canasta alimentaria y una canasta total, sino que se mide una pobreza relativa, que metodológicamente es mucho mejor. Se mide cuál es el ingreso promedio de los hogares del país y los hogares que perciben menos del 60% en algunos países, o menos que la mitad de este hogar promedio del país, son considerados pobres. Esto es relativo porque si el ingreso total de los hogares sube, también sube entonces la línea de pobreza, ¿se dan cuenta? En nuestro caso es absoluto porque lo que se evalúa es la canasta, no importa lo que ganan más arriba. No sé si me entienden la diferencia. Y el IPC, del cual hacía mención Francisco, tiene que ver con que la valoración de la canasta en pesos está directamente relacionada con el índice de precios al consumidor, en el sentido de que si hay inflación y aumentan los precios y las personas ganamos lo mismo, seguramente se va a incrementar la pobreza por ingresos, porque no alcanzamos a cubrir esta canasta total o eventualmente la canasta alimentaria. ¿Se entendió más o menos de qué estamos hablando? Porque como Kessler hace referencia a todo esto, si no entienden esto, estamos fritos. Bueno, si es así, vayamos entonces. Hoy seguramente vamos a ver Kessler solo y Saussure quedará para la próxima, pero bueno, no es problema, estamos bien. Siempre digo, para cerrar esto, voy a habilitarlos para compartir, grupo 12 era, ¿no?, que me había pedido. Siempre es posible que haya alguna modificación en la percepción de las personas. No sé, tuve 15 hijos y no me acuerdo cuántos están vivos, porque se pregunta cuántos hijos vivos, ¿no? Puede ser, pero bueno, son situaciones
particulares no hacen al promedio general. El censo es obligatorio responderlo y es obligatorio hacerlo, porque es una cuestión de Estado. Pueden compartir si quieren, grupo 12. Traten de ampliarlo. ¿Vieron con la pantallita de abajo al lado donde está el menos de ampliar? Ahí se puede ampliar. Además a la derecha de todo, la que está pegadita a incrementar más o menos el tamaño de la exposición. O arriba es lo mismo. Arriba o abajo es igual. ¿Se escucha? Perfecto. Ay, es que no sabía cómo activar el micrófono, perdón. No pasa nada. Tendrían que saber, porque se supone que tienen que hablar. Y me encantaría verlos además. Ya les dije que cuando exponen, si puedo verlos, aunque sea cuando exponen, mucho mejor. ¿Saben lo que es hablarle a cuadraditos? Pónganse en mi lugar. Los escucho. Ahí va, profe. No entiendo nada. Bueno, ahí está. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, este es el autor. Perdón. Sí, pero ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí, esto le iba a decir que esto lo pasábamos porque ya lo habíamos visto. Así que bueno, el texto es la desigualdad y sus interrogantes. Y lo que pregunta acá es la desigualdad de qué. Y nos decía que era la desigualdad de los ingresos, porque decía que en las sociedades capitalistas el dinero constituía como el vector principal de la distribución de los bienes y los servicios, que era como el que se encargaba de la repartición de la riqueza, y era ese el tema principal de lo que preocupaba por la disminución de las injusticias sociales y todo lo que era de lo que llegaba a todas las desigualdades. Esto le llevó a muchas críticas que alcanzaron a muchos indicadores, entre ellos la pobreza, que llevó al desarrollo de muchas mediciones de pobreza multidimensionales, y también lo relacionaba mucho con la exclusión social, que para él decía que la exclusión llevaba a la pobreza, por eso lo relacionaba los dos conceptos. Y ahí mencionaba como que en el texto mencionaba como muchos autores y relacionaba como todo con otros autores. No, está eso bien, como que medio me quedó. Me quedó como... No, las ideas, el texto es un texto muy largo. Lo que a mí me interesa es que ustedes vean las ideas principales, las consecuencias de la desigualdad, las causas de la desigualdad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los autores no nos interesan, pero sí las ideas principales, qué se compara, qué es esta mirada pluridimensional de la pobreza, que ya no es solamente, si bien el ingreso es importante, toma en cuenta para medir pobreza no solamente el ingreso, o de alguna manera cómo otros aspectos de la vida impactan en este ingreso. No es lo mismo tener que pagar la educación que no tener que pagarla, por ejemplo. ¿No? Claro. Bueno, sí. Esto es, así que veamos qué vieron ustedes. Ok. Bueno, ahí se preguntaba también qué era lo que debían explorar, si era la salud, la educación, la vivienda, el ocio, el acceso a la justicia,
añadían las unidades de análisis a comparar, que era lo que la sociología llamaba así, que podían ser los individuos, los grupos étnicos, las clases sociales o los territorios. Después, en un apartado que hablaba de los hitos comparativos y las intensidades, decía que para establecer un juicio sobre la igualdad y la desigualdad había que comparar. En un primer caso había que cotejar las tendencias del periodo presente con otro del pasado, y que eso permitía una constatación más sólida entre los hitos temporales aislados. En un segundo punto, había que ¿Qué es un hito? tipo momentos. Claro, ¿no ¿no? es cierto? A ver, en Haití los pobres siempre fueron pobres, ahora la pandemia encima de pobres tienen pandemia, pero digo, la realidad es que tremendamente esta población siempre fue muy pobre, por eso emigra a Santo Domingo, que está en la misma isla ahí pegadito. Pero de pronto en Argentina tuvimos momentos en que el Gini era menor, no había tanta pobreza, entonces uno empieza a ver, bueno, ¿qué pasó, no? Esta comparación, ¿qué pasó en un momento dado que llegamos a esta situación? Claro. En un segundo lugar, había que, tipo, contraposicionarse con otros países, parándose en periodos similares. Y eso ayudaba a dar pistas del desempeño de Argentina en términos más relativos. Y en un tercer lugar, el texto nos da el ejemplo de que, por ejemplo, si se lograba como un exceso más equitativo decía un ejemplo así, a la fertilización asistida, pero el mal de Chagas seguía siendo como un problema, esto seguía siendo como un juicio sobre la desigualdad de la salud. O sea, como que el bienestar no era igual, o sea, seguía siendo desigual. ¿Por qué piensan ustedes que la fertilización asistida alcanzó, digamos, esta cobertura y no hay vacuna para el mal de Chagas? Porque también un poco un negocio, ¿no? Sí, porque... Claro, por el dinero que implica realizar un tratamiento de fertilización asistida, que es para gente con mayor dinero, que la gente que se supone que se agarra el mal de Chagas. ¿Quiénes se agarran el mal de Chagas? Y gente que vive en condiciones donde más humildes, digamos, no sé, en Chaco, en Formosa, y se supone que esa gente no va a acceder a un tratamiento de fertilización asistida. No, digo, pero no importa si acceden o no acceden, pero sí, el mal de Chagas viene porque con la vinchuca se infecta, digamos, y las vinchucas infectadas al picarte te infectan de Chagas. Chagas no es mortal, pero no es mortal al principio, pero va deteriorando el sistema cardiovascular hasta que en general las personas después de muchos años mueren, porque mueren con el sistema cardiovascular muy deteriorado. Es población rural, pobre, porque la vinchuca en general es fotofóbica. Si vos vivís en un rancho, se meten todas las hendiduras del rancho. Si el rancho está calado, pintado de blanco, la vinchuca se escapa. No se lo banca. Digo, ¿no? Si hay ventanas, es más difícil que esté una vinchuca que si está todo oscuro. Vieron que las casillas en general no tienen ventanas porque las ventanas son muy caras. Bueno, todo esto hace a que no esté problematizado porque importa menos. O sea, la fertilización asistida supuso una problematización y de estas desigualdades habla Kessler. Kessler. Sí, Kessler, exactamente. Así que, y son desigualdades que en nuestro país no solo existen, sino que persisten. Sigamos. Bueno, después se preguntaba qué eran
lo opuesto a la desigualdad y decía como que parecía muy obvia la respuesta, que era la igualdad, pero que esa respuesta no era un concepto unívoco y que o sea, ay, no me sale la palabra, como para responder eso se debía plantear qué horizonte de igualdad se presuponía alcanzar. Así es. Y ahí decía que siguiendo a Francois Duvet, se debía elegir entre un horizonte de igualdad de posiciones o de igualdad de oportunidades. Y explicaba... No sé si me ven, no sé si se ve, pero acá está el libro de Duvet, porque si no se los muestro después, ¿por qué preferimos la desigualdad? Donde Duvet justamente dice que en general preferimos la desigualdad, nos gusta diferenciarnos, así que estamos en problemas, pero sí, sigamos. Bueno, ahí decía que la igualdad de posiciones hacía referencia a que los distintos grupos ocupen lugares en una estructura social en donde los beneficios sean similares, y en la igualdad de oportunidades decía que se asegure que todos los que ocupen ese lugar puedan competir en igualdad de condiciones por aquellos lugares que desean de esa estructura social. Y ahí lo comparaban como el ideal estadounidense, y que decía como que su idea rectora era la meritocracia, algo así. ¿Y ustedes qué piensan, grupo 12, de esto? Igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones, ¿qué modelo es? ¿De dónde viene ese modelo? A todo el mundo le pregunto, ¿eh? ¿De Europa, profe? Exactamente, del modelo de Estado de Bienestar europeo. ¿Cuál sería un ejemplo de una sociedad? Ya sabemos que son las europeas, fundamentalmente, donde la igualdad de posiciones se cristaliza, se hace evidente. Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál sería una sociedad? Ya dijimos que el modelo es el modelo que corresponde por lo menos al estado de bienestar europeo, en general, el modelo europeo, igualdad de posiciones, donde qué políticas públicas, políticas estatales, darían cuenta de la existencia de esta igualdad de posiciones. ¿La educación gratuita? Exactamente, Alejandra. La educación gratuita, obligatoria hasta la secundaria, donde todo el mundo tiene acceso. Profe, yo te iba a decir un país como Suiza, ponele, pero no sé, qué sé yo. Luca Vizca también puso lo mismo en el chat, y no lo iba a decir por las dudas, pero bueno, si lo dijo él. Suiza, sí, acá lo veo a Lucas. Tenía una duda, o Alemania, ponele, alguna de esas puede ser. Sí, digamos, Suiza, Alemania, Inglaterra, Finlandia. Francia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. La educación es educación pública. Italia y España también, La educación es, y eso que están ahí en los bordes de Europa, si ustedes quieren. La educación es pública. La educación, si es pública y de calidad para todos, supone que estamos partiendo todos de la misma situación para luego poder aspirar a ocupar espacios en la sociedad. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Y el que llega a pagar la educación la paga, y el que no, Y depende, no tiene que trabajar, digamos. Educación primaria y secundaria, no tenés. Educación universitaria es paga y casi siempre bastante cara, y no todos pueden acceder. Tienen programas como estos de que van ganando puntos, por así decirlo, mientras van cursando, y con las notas que tienen, y dependiendo de los puntos que tengan, pueden acceder a préstamos y un montón de cosas para solventar el pago, pero sigue siendo muy caro. Sí, inclusive las grandes discusiones, hay muchas películas francesas y demás donde
se cuestiona si efectivamente la educación pública francesa es una educación que brinda igualdad de posiciones, porque en el ámbito rural los chicos no tienen, por ejemplo, acceso a los últimos años de educación secundaria, tienen que moverse a otro lado, o sea, más allá de... y otro tema es la calidad de las escuelas, que tanto en las películas en Estados Unidos